Estamos a unas horas de que concluya este complicado año 2021. En términos económicos, ha sido un año con decepcionantes cifras, ya que no se alcanzó la recuperación estimada, toda vez que el efecto rebote solo se reflejó durante la primera mitad del año. Aunado a ello, el tema inflacionario ha generado incertidumbre y preocupación en todos los agentes económicos, y los niveles de inversión, tanto pública como privada, se han ubicado en niveles históricamente bajos. Hagamos un balance sobre la economía de México en este 2021. Para ello, hemos preparado una mesa con especialistas y expertos que son los que tienen la mejor palabra. Saludo con gusto a Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, y a Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton, México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz año. Buenas noches, feliz año. Bueno, pues... Buenas noches, Alejandro, Carlos. Gracias, buenas noches, felicidades. Pues, ¿quién se arranca primero con el balance, lo bueno y lo malo de este año 2021? Si quieres, empezamos contigo, Jorge. Bueno, sí, claro. Bueno, primero yo creo que como lo planteaste, creo que está bien, pero sí hay que decir algo importante. Lo que pensábamos a principio de año era otra realidad. Teníamos unas expectativas muy bajas de crecimiento. No sabíamos qué nos iba a pasar con la pandemia. Apenas estaba saliendo la vacuna, qué tan efectiva sería, el proceso de vacunación, cómo sería. Entonces, todas las expectativas eran muy bajas, había mucha incertidumbre. Eso era a principio de año. Y la verdad es que el proceso de vacunación, la reapertura económica ha sido mucho mejor a lo esperado. La economía se reactivó rápidamente, como dices, entró en un rebote rápido en el segundo trimestre, y esto provocó que todas las expectativas se duplicaran. Se esperaba un crecimiento del 3% a principio de año, y después ya creíamos que podemos tener un crecimiento arriba del 6%. Pero a partir del medio año, las cosas empezaron a complicar. Empezamos a ver que la actividad económica empezaba a tener más dificultad para conseguir mejores niveles con respecto a los meses previos. Empezamos a ver unas nuevas olas de contagios, empezamos a ver el resurgimiento de la inflación y toda la incertidumbre o la falta de inversión y de incentivos de inversión que se han observado en el país. Esto mermó la expectativa tan buena que había a mediados de año y ha ido moderando. No se ha descarrilado, todavía es mucho mejor de lo que esperamos a principio de año, pero sí ha disminuido. Hoy creemos que a lo mejor la economía no crezca al 6%, quizá alcance el 5.5% de crecimiento. Buenas noches, Luis, Jorge. Luis, y bueno, pues ahora nos gustaría escuchar tu opinión y en todo caso, en el caso de lo que nos comenta Jorge, pues ¿qué pasó? ¿Por qué se dio este punto de inflexión cuando se pensaba que íbamos a crecer al 6% y comenzaron a bajar las expectativas? Luis, adelante, buenas noches, feliz año. Hola, buenas noches, feliz año a todos. Sí, a ver, concuerdo completamente con Jorge. Venimos de un año en donde la incertidumbre era muy, muy fuerte al inicio del 2021. Y bueno, esta incertidumbre lo que fue haciendo es que pues sí, el optimismo de la gente conforme se fue desenvolviendo el año, ¿no? Acuérdense que el 1 de enero de 2021 no teníamos vacunas, estábamos también preocupados por si iba a haber un cambio de poder, una transición, una transferencia pacífica de poder en Estados Unidos. Al final hubo ahí un conato de toma del Capitolio, etcétera, etcétera. Siguen todavía juicios intentando deslindar responsabilidades. Sin embargo, bueno, eso es lo que nos preocupaba al inicio, ¿no? Lo que decía Jorge. Empieza el optimismo, ¿no? Generalmente cuando tenemos estos ciclos económicos tan fuertes o tan marcados, los analistas tienden a ya sea a pecar haciendo como estimaciones a la alza muy optimistas o bien muy negativos cuando estábamos, por ejemplo, en 2020, ¿no? Entonces, es relativamente normal ver que el optimismo se va atemperando,
¿no? Como bien comentaba Jorge, a mediados de año el optimismo se atemperó de manera importante. Recuerden que, por ejemplo, en junio de este año, pues prácticamente se creía que iban a subir 7% la economía de Estados Unidos y se fue, digamos que ese fue el punto de máximo optimismo entre los analistas, y ya después van ajustando sus pronósticos hacia abajo. Es normal, lo hemos visto en prácticamente todas las recuperaciones, no es algo típico, más bien es algo típico de digamos que la parte del ciclo en la que estamos, ¿no? La gente tiende lo que en finanzas o inversión se llama overshooting, es decir, pronosticar de más o más allá de la tendencia, cuando la tendencia, pues al final del día resulta que es un poco más, pues sí, menos optimista o menos pesimista que lo que el inversionista o el analista está pensando, ¿no? Entonces, es normal haber visto estas correcciones, y sí, y bueno, a ver, lo que preocupa es hacia adelante, ¿no? Que la recuperación se mantenga, pero bueno, si quieres ahorita hablamos de ese tema. Jorge, sin duda muy interesante esto que estamos viendo. A ver, yo quisiera hacerles un planteamiento. Es obvio que las expectativas de crecimiento de México están ancladas a las de Estados Unidos, y ante un escenario de una expansión brutal en el primer semestre de Estados Unidos, pues teníamos estas expectativas. Pero ¿acaso hubo en algún momento la esperanza de que hubiera una señal del gobierno mexicano que revirtiera estas falsas expectativas en cuanto al crecimiento por políticas públicas del gobierno mexicano que derivan en la inversión o en la caída de la inversión? ¿Hubo realmente algún momento en el que alguien pensara que esto se iba a revertir, que la inversión iba a regresar o que dejaría de caerse y que por lo tanto tuviéramos estas expectativas? ¿O fue simplemente el tema del ritmo de crecimiento de Estados Unidos? Tal cual fue el ritmo de crecimiento de Estados Unidos y el rebote. Aquí hay que recordar, aunque éramos muy optimistas a mediados de año, caímos 8%. Pues aunque la expectativa era de 6,5%, iba a ser por debajo de lo que esperaba, de lo que teníamos en niveles anteriores. Nunca estuvimos con una esperanza de estar mejor. Estados Unidos sí. Estados Unidos desde el segundo trimestre ya alcanzó niveles previos a la pandemia. Espera para el próximo año, finales, alcanzar los niveles que debería alcanzar en tendencia, que tenía en velocidad y tendencia previos a la pandemia. Lo que está pasando es que es una crisis completamente anormal. Es una crisis que no habíamos vivido antes. Antes las crisis se van deteriorando la actividad económica por un rato, y entonces lo que hemos observado y lo que estamos acostumbrados es cuando se va viendo la recuperación, se va viendo de manera constante, de manera de para abajo. Y ahorita no, nos encerraron. Y con el encierre, pues vimos una caída histórica, y de repente nos abren y volvemos a regresar a trabajar. Entonces vemos un rebote, pero vemos un rebote con costos, porque no todas las empresas abrieron, no todos los empleados tuvieron el mismo empleo, no todos tuvieron el mismo salario. Hay mucha disrupción en las cadenas de producción, hay muchas disrupciones en este cierre que el mundo no estaba acostumbrado a vivir. Entonces estamos viviendo ese proceso de entender qué va a pasar con esta crisis, cómo a partir del rebote, cómo podemos garantizar que seguiremos en camino a la recuperación. Y si le sumamos a lo que dice, si no vemos en ningún momento apoyos del gobierno o una estrategia clara para seguir manteniendo un crecimiento alto que nos alcance a los niveles que tenemos que estar, entonces la expectativa es angustiante y preocupante, porque lo que esperamos para el próximo año es un crecimiento bajito del 3%, y esto lo que va a provocar es que nos va a tardar mucho tiempo o muchos años para volvernos a encarrilar en el pobre camino del 2% que teníamos en los últimos 20 años. Bueno, pues mira, muy interesante. Vamos a seguir platicando en esta mesa de fin de año y de inicio de 2022 con Jorge Gordillo y con Luis González. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente aquí con ustedes. Y estamos de regreso aquí en Pesos y Contrapesos con esta interesante mesa sobre pues el año económico 2021. Ahora nos gustaría escucharte, Luis González, sobre precisamente este tema que acaba de preguntar Alejandro, sobre lo que tiene que ver con las políticas públicas, la señal del gobierno en medio de esta crisis. Sí, a ver, hay que recordar que venimos de un rebote, ¿no? Ya lo comentó Jorge.
Para puntualizar esa idea, nada más hay que recordar que ese 6% que se espera que crezca este año, ya ligeramente abajo, de ese 6%, no todo es crecimiento real, ¿no? Hay un componente de crecimiento inercial y es un componente grande y fuerte, ¿no? Alrededor del 4.2% de crecimiento es crecimiento inercial, crecimiento de ahora sí que aritmético, de tal forma que si trimestre a trimestre no hubiésemos crecido absolutamente nada, de todas maneras la economía mexicana hubiera crecido año tras año o año sobre año alrededor del 4.2%, ¿no? Entonces, este crecimiento de 5.8-6% que esperamos para el 2021, pues realmente es un crecimiento bastante bajo en términos de, o sea, si hacemos este diferencial entre digamos que la tasa de crecimiento base o la tasa de crecimiento inercial, ¿no? Sin embargo, a ver, si ha habido mejorías, ¿no? Desde el momento de máximo pesimismo, acuérdense que en el momento de máximo pesimismo decíamos que la recuperación se iba a dar, la recuperación prepandemia del Producto Interno Bruto se iba a dar hasta algún punto del 2025, ¿no? Hoy los pronósticos nos traen un poquito más hacia el presente y esperamos que sea en algún punto del 2023. Obviamente estamos muy lejos de lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la recuperación del producto ya se dio y ahorita están creciendo a un ritmo por encima de cómo cerraron el 2020 o incluso el 2019, ¿no? Entonces, o sea, sí ha habido un rezago respecto a Estados Unidos, a pesar de que nuestras economías están bastante ancladas, sí ha habido un rezago respecto a la economía de Estados Unidos y definitivamente mucho ha sido la falta de inversión pública y privada y cómo se gasta el presupuesto, ¿no? Recuerden que del 100% del presupuesto, el 10%, más bien el 90% está pues, prácticamente atado, no hay mucha discrecionalidad sobre qué hacer con ese dinero. Y el otro 10% sí, en sexenios anteriores ese 10% se dividía 60% inversión pública, 40% gasto corriente, y hoy es al revés, hoy el 70% se gasta en gasto corriente y muy poco en inversión pública. Eso definitivamente no ayuda al crecimiento hacia adelante. Estamos platicando en este análisis anual con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, y con Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton, México. A ver, mi querido Jorge, hay un elemento que apareció o que se potencializó este año, y déjenme usar un lugar común de la Guerra Fría del siglo pasado. Un fantasma recorre el mundo, es el fantasma de la inflación. ¿Cómo aparece y cómo se ve este fenómeno inflacionario global, tanto en México como en el mundo al cierre del año y para el año que entra? Bueno, como la crisis de la pandemia, que ha sido histórica, ha sido completamente única a lo que hemos vivido en el pasado, este fenómeno de inflación también lo ha sido, porque normalmente las presiones inflacionarias vienen de un producto, de una subida en el petróleo, o vienen por un sobrecalentamiento de la economía. Normalmente cuando la economía viene mucho tiempo creciendo de manera rápida, se corre el riesgo de que esto se traduzca en inflación. Y bueno, eso es lo que estamos acostumbrados a ver, pero en esta ocasión la pandemia nos dejó costos. El mundo globalizado que trabajaba las 24 horas no estaba acostumbrado a parar máquinas, y a la hora que paró la máquina le ha costado mucho trabajo reengranarse y hacerle frente a una demanda que cerró en cero y de repente volvió a abrir al 80%. Entonces, esta falta de entre la oferta y la demanda ha provocado mucha presión de precios, cuellos de botella en la mayoría de los productos industriales, sobre todo las materias primas, escasez en energéticos, una cola enorme de logística en los puertos. Esto ha generado sí o sí presiones altas en los precios, y que creímos que iba a durar poco y no ha durado, ya tiene casi gran parte del año, y lo que nos estamos dando cuenta que posiblemente dure muchos meses más. Y entonces, poco a poco, conforme los precios se mantienen altos, poco a poco empiezan a contagiarse con otros productos que no tenían nada que ver y otros servicios que están escuchando que los precios suben y quieren también ellos aprovechar parte de este aumento, y están contagiándose y provocando que la inflación esté llegando a niveles que no veíamos en décadas. Y nos preocupan, pero todo el mundo sabe que es un fenómeno de oferta. Entonces, por eso las autoridades monetarias dicen esto es temporal, pero no se refiere temporal a que se vaya a terminar mañana, sino temporal
a que algún día se va a terminar. Simplemente hay que tener paciencia, hay que buscar cómo desentrabar todo lo que ha provocado históricamente la pandemia. Luis, y bueno, siguiendo con este tema de la inflación, sin duda importante, Luis, también queremos saber tu opinión, pero quisiera agregar algo más. Está también el fenómeno de la estanflación, un concepto que pues genera temor, genera mayor incertidumbre, sobre todo lo que venga hacia el 2022. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Bueno, antes de entrar al tema de esta inflación, el tema de esta inflación, recuerden que es inflaciones altas y estancamiento económico, entonces, sí hay que hablar un poquito del tema inflacionario. Hay que recordar a la audiencia algo que es común olvidar, ¿no? Cuando los bancos centrales hablan de la transitoriedad, si bien, no va a durar para siempre, lo que buscan o a lo que se refieren es a la inflación. Y recuerden que la inflación no es el nivel de precios, ¿no? Los precios no van a bajar. Es altamente probable que los precios se mantengan altos. Lo que va a bajar es el cambio en los precios, es decir, el ritmo de crecimiento de los precios. Para haber inflaciones el siguiente año de 7, 8, 9% en México, lo que se requiere es que pues justamente los precios de los commodities, los precios de las materias primas sigan subiendo y sigan subiendo de una manera importante. Para poner en contexto qué es lo que pasó este año, en 2021, en promedio las materias primas, que han sido uno de los grandes focos de inflación en el año, subieron alrededor del 30 a 35%. No habíamos visto, esto es en promedio obviamente, ¿no? La energía subió más, etcétera, etcétera. Pero no habíamos visto estas subidas de precios desde 1979, es decir, cerca de 40 años. No habíamos visto una subida de precios de este nivel en cerca de 40 años. Para seguir viendo inflaciones crecientes, vamos a tener que ver un ciclo de commodities o de materias primas subiendo todavía de manera más fuerte. Y eso se ve complicado, ¿no? Entonces, nosotros en Franklin sí creemos que la inflación, es decir, el cambio en el cambio en el nivel de precios, sí eventualmente va a bajar y va a ir bajando, más bien no eventualmente, va a ir bajando poco a poco en el 2022. No es probable que para cierre del 2022, principio del 2023, ya estemos viendo inflaciones alrededor del 4%. Va a ser una bajada lenta, pero sí creemos que va a descender. Entonces, hablar de un tema de esta inflación, pues ya, dado que la inflación creemos que sí va a la baja, se convierte en algo pues más amarillista que otra cosa, ¿no? No creemos que estas inflaciones vayan a crecer mucho y además pues seguimos teniendo un crecimiento ligeramente arriba del promedio, ¿no? Quizás este 2.8, 3% no es muy espectacular, pero pues es mejor que el 0.001 que tuvimos en 2019 y mejor que, ¿no? Entonces, el concepto de esta inflación creo que es más, hoy por hoy, amarillista que otra cosa. Nos pones una buena alerta. Si les parece, vamos a un corte y de regreso le entramos a las perspectivas del 2022. Regresamos. Seguimos en esta mesa de análisis 2021-2022 con Jorge Gordillo y Luis González, que sí saben de economía y sí saben de perspectivas y prospectivas. 2022, un año con inflación, un año en donde lo más probable es que haya una alza generalizada a nivel mundial de las tasas de interés y eso reduzca todavía más las posibilidades de aceleramiento en los crecimientos económicos de los países y en nuestro caso fundamentalmente Estados Unidos, que es nuestro motor que nos jala. Jorge, ¿cómo ves el año 2022? Bueno, a mí me gusta cómo planteó el tema de inflación, Luis. Efectivamente, el hablar de inflación, esta inflación es ponerle un concepto a lo que va a pasar el año que entra y lo que va a pasar es lo que dices. Tenemos muchos retos para seguir creciendo a la velocidad que observamos en meses anteriores. La economía mundial sufre varios retos para mantener un ritmo de crecimiento como lo necesita y además con muchos riesgos. Esto hace que sea incierto el próximo año y si le sumamos que va a ser un año con una inflación anormalmente alta. Efectivamente, la inflación en promedio va a estar por debajo de este año, pero va a ser una inflación mucho más alta del promedio de los últimos 10 años. Entonces va a ser una inflación, vas a enfrentar momentos donde
apenas estás recuperando, solidificándote con inflación alta y en un proceso de tasas de interés a la alza, no hay más. El mercado financiero tiende siempre a adelantar todos estos procesos de alza y ya lo está descontando, ya lo estamos viendo en el tipo de cambio, ya lo estamos viendo en otras variables financieras. Entonces, son varios retos, varios problemas que se le enfrentan al mundo en un proceso de recuperación. O sea, no vamos a una crisis, sino estamos recuperándonos con varios golpes bajos que pueden descarrilar si no se corre con suerte. Ahora, los países, cada uno tiene su estrategia. Estados Unidos tiene un muy agresivo plan de infraestructura para garantizar este crecimiento. Europa tiene otro. Y en México no lo logramos obtener. El gobierno lo que busca es mantener su plan como era en un principio. Cree que con eso es suficiente para ganar la confianza del sector privado, para ganar la confianza del inversionista. Pero lo que nosotros creemos es que la pandemia le debió haber hecho modificar sus planes, sí, porque estamos en otro mundo al que entraron a principio del sexenio. Bien, Entonces estamos esperando un crecimiento de 2.9% para el próximo año. Perfecto, pues ahora escuchar a Luis también sobre esta opinión y quizá, Luis, podemos agregar aquí un poco lo que se espera específicamente de la política monetaria en nuestro país, tomando en cuenta los cambios que vienen a partir de este 1 de enero en el Banco de México. Luis, adelante. A ver, creo que un riesgo hacia adelante y no solo en México, sino en la mayoría de los bancos centrales, es que salimos de la pandemia con bastante deuda, ¿no? Entonces, es probable que los bancos centrales, y es algo que se ha estado barajando, sobre todo con la Fed, y ahorita con la entrada de Victoria Rodríguez a Banxico, que los bancos centrales caigan en lo que se conoce como una dominancia fiscal, ¿no? Es decir, que se pierda cierta autonomía entre la política monetaria y la política fiscal, y los bancos empiecen a voltear a ver la política fiscal y decir, a ver, ¿sabes qué? Si subimos las tasas de manera muy agresiva o de manera o un poco más allá de lo que deberíamos, podríamos causarle un problema serio al país, porque además todo mundo está endeudado. Entonces, es un riesgo hacia adelante. Es probable que veamos bancos centrales un poco más cautelosos, sobre todo en la subida de tasas. Y menciono a Victoria Rodríguez porque justamente el background de Victoria Rodríguez, que ya va a ser la nueva gobernadora del Banco de México, es justamente en la parte de egresos del presupuesto, ¿no? Ella, digamos que su conocimiento está ahí, y entonces es probable que sus decisiones, o gran parte de sus decisiones, se basen justamente en esta dominancia fiscal. Si bien ella no es la única voz en el banco, no hay un comité, y ese comité, o un board, o una junta de gobierno, y esa junta de gobierno es la que decide. Sí puede haber, sí podemos, o quizás empecemos a ver argumentos de este tipo, ¿no? Subir las tasas de interés podrían generar ciertos pesos o ciertos lastres en términos de intereses pagados por el país hacia adelante, ¿no? Y obviamente eso no es ideal. Lo ideal es que la política monetaria y la política fiscal se mantengan independientes. Hacia adelante, en términos de política fiscal, lo que nosotros vemos es que probablemente Banxico en enero, en la primera junta de febrero, suba la tasa 0.25, probablemente no, y después entre en una pausa, ¿no? Al ver que la inflación va para abajo, y guardar esas balas o esas posibles subidas para cuando la Fed empiece a normalizar. Lo que nosotros pensamos está un poco fuera de consenso, entonces, bueno, eso es más bien como un disclaimer hacia el público, ¿no? Nosotros pensamos que a lo mejor Banxico en el primer semestre podría entrar en una pausa justo para guardar esas balas y empezar a subir tasas cuando la Fed lo haga también, ¿no? Rápidamente, una última pregunta para los dos, un minutito cada uno, por favor. Jorge, Luis, ¿qué les dicen a las empresas, a los empresarios y a las personas comunes y corrientes? ¿Qué actitud deben de tomar ante un año con crecimiento bajo, inflación que va a bajar pero que todavía va a mantenerse al alza, tasas de interés elevadas? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar todos? Jorge. Bueno, yo rápido. La expectativa en términos generales es con mucha incertidumbre, es con crecimiento bajo, pero va a ser un año con más conocimiento de la pandemia, un año en donde
vamos a estar más normales que el año pasado, un año en donde puedes encontrar varias oportunidades como empresario, un año en la recuperación no ha sido pareja para todos, entonces todavía hay muchos sectores que tienen mucha oportunidad de crecimiento, mucha oportunidad de innovaciones, muy buena oportunidad esta crisis nos ha dejado para innovar, para hacer las cosas diferente. Si nos daba miedo, ahora el miedo se nos debe quitar porque el consumidor está cambiando de perfil con la pandemia de consumo. Entonces, esto te genera también que se pongan a estudiar y a ver la posibilidad de aprovechar estos momentos que están viviendo de cambio mundial en todos los sentidos. Entonces, sí puede ser un año de oportunidad individual, además, a pesar de que va a ser un año de mucho reto en términos generales. Me quedo con esa visión optimista, Jorge Gordillo. Luis González. Sí, a ver, sumarizando, yo creo que son 3 puntos, ¿no? Consumir de manera responsable, que creo que el mexicano, contrario a la creencia popular, la verdad es que consume de manera responsable. No endeudarse de más, ¿no? Las tasas de interés van a jugar en contra. Y a la vez, en un tercer punto sería buscar soluciones o vehículos de inversión, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en un ambiente inflacionario es, pues, obviamente, invertir nuestro dinero para que no pierda poder adquisitivo, ¿no? El siguiente año creo que va a ser muy atractivo para las tasas están altas para invertir, el impuesto que se te está cobrando a esas tasas va a ser bastante bajo, entonces invertir en instrumentos o en vehículos como renta fija, que tienden a ser más seguros que las acciones, pues debería ser debería darte una buena oportunidad para ganar más que la inflación y Así que tu es. dinero no pierda poder adquisitivo, ¿no? Pues Jorge Gordillo de CI Banco, Luis González de Franklin Templeton, México, muchísimas gracias de nuevo. Feliz año, un abrazo, nuestros mejores deseos para ustedes y para sus familias. Feliz año, un abrazo a todos. Nosotros vamos a un corte y regresamos al cierre de programa y cierre de año.